El acceso al palacio, ¿no?, tiene una especie de muralla, ¿no?, que tiene obviamente el ingreso controlado, y hacia los lados, ¿no?, tiene estas dos torres, ¿no?, que terminan con este remate puntiagudo y que nos hace recordar un poco estas murallas del mundo feudal, ¿no? Entonces vemos que ahí hay una transferencia bastante libre de lo que pudiéramos llamar estilos, ¿no?, de estilos históricos, ¿no? Es decir, probablemente el Imperio Otomano, que como vemos está ya mucho más cerca de Europa, tenga mucho más cercana esa referencia al mundo feudal, ¿no?, el mundo de la muralla, del vasallo, del rey, y posiblemente por eso es que al momento en el que se hace su casa, ¿no?, al tener que cercar su mundo interior, hace una pequeña referencia, una analogía, una metáfora a las típicas murallas que encerraban los feudos, ¿no? Aquí tenemos en esta fotografía, podemos, como para ubicarnos un poco, ¿no?, estos son los tres lados, ¿no? Por eso vemos mar por acá y el mar da como que la vuelta, ¿no?, porque está en una zona donde las vistas también hacia el mar son como muy favorables. Esta es la mezquita de Santa Sofía que les estaba mencionando, ¿no? Ahí se ve claramente cómo la relación con esa mezquita es muy marcada, ¿no? De hecho, es la que ha configurado el acceso a este palacio. Estas dos torres puntiagudas que se asoman aquí entre el paisaje boscoso es precisamente lo que les mostraba hace un rato como el acceso a este palacio. Pueden notar que aparece la referencia de los cupulines, ¿sí?, ¿no?, aparece, pero no aparecen como el elemento que homogeniza todo, ¿no? Si se dan cuenta, hay algunas partes que están liberadas de ese elemento, ¿no? Aparecen techos planos, techos a cuatro aguas, es decir, no hay esa necesidad de uniformizar todo con el uso de esas cúpulas o cupulines, ya que digamos, como estamos viendo hasta ahora, el sultán que habita este espacio más bien busca como generar un lenguaje propio que esté al servicio de sus propias necesidades y no tanto al servicio de una geometría o de un lenguaje arquitectónico abstracto, ¿no? El palacio de Topkapi, está en Estambul, ¿no?, Turquía, por eso les decía hace un rato, y es de 1459. Estamos ya casi llegando al final. Esta es otra imagen del palacio, ¿no? Podemos notar su relación muy marcada con el mar, este minarete pero achatado, ¿no?, casi una torre campanaria más que un minarete, ¿no?, que se posiciona como el elemento que sirve para otear, para controlar el ingreso y la salida. Y como notamos, las cúpulas aquí no tienen ese lenguaje tan claro como sí lo tenían en otros equipamientos, ¿no? Aquí su alternancia con otro tipo de techos más planos, a diferentes aguas, no le dan ese carácter uniforme como lo vemos en muchos otros casos. Bien, ya para ir cerrando tenemos este último sultanato, que es el de los mamelucos, y está ubicado en lo que conocemos como Egipto, ¿no? Entonces estamos por esta zona. Acá ustedes pueden leer el Imperio Otomano, ¿no? Esto lo acabamos de ver con estas intervenciones urbanas, este palacio que también casi es una intervención urbana. No sé si lo llegué a mencionar, por si acaso mejor lo digo, ¿no? Internamente, ¿qué elementos componen el palacio? Creo que eso es importante saber. O sea, tiene... ¿Perdón? No hay patio. Sí, exactamente. Tiene dos grandes patios. Bueno, el primero es más grande que el que sigue, ¿no?, a continuación. ¿Qué cosa es lo que te recibe en este palacio? Curiosamente, no te recibe lo que uno suele encontrar, por ejemplo, cuando ingresamos a una típica casa patio limeña, ¿no?, o trujillana. ¿Qué normalmente aparece cuando uno ingresa a una casa patio de este tipo? En Lima, en Trujillo. Cuando uno ingresa, ¿qué hay? Cuando ingresamos a la casa Ribagüero, qué sé yo, ¿qué cosa vemos? Está la sala, o sea, todo el mundo social, ¿no? Todo el mundo social, pero de alta alcurnia, digamos, ¿no? O sea, toda la zona que le sirve al que vive allí para exhibir su riqueza, su lujo, lo chévere que soy, mira cuánta plata tengo, ¿no? Entonces, todo eso es lo que te recibe.
Y conforme vamos adentrándonos, más bien aparece toda la parte más doméstica, más funcional. Aparece el establo, aparece la huerta, aparecen todos estos usos necesarios para la casa, pero que no van hacia adelante. Curiosamente, en el caso de este palacio, pese al rango que tiene este sultán y todo su poder, aquí adelante lo que aparece, por ejemplo, son unos establos. Es decir, no prioriza el lujo, no prioriza lo que les decía que sucede en estas casas patio, sino prioriza la función, ¿no? O sea, si yo quiero de mi palacio, tengo que salir porque hay una guerra en tal sitio, hay que resolver algo, ¿de qué me serviría que los caballos estén atrás, al fondo, cuando yo debo tenerlos muy cerca? Entonces, hay una relación ahí muy funcional, ¿no? El establo es lo que está cerca, no es la sala, no es lo bonito, es aquello que me puede permitir un mejor control del territorio, ¿no? Asimismo, hacia este otro lado, no aparece una vez más la sala, lo que aparece es la cocina, la panadería, que como les digo es un elemento que aparece ya varias veces, lo hemos mencionado, y los baños, ¿no? Entonces es muy curioso, ¿no? Porque es como entrar a un palacio. Imaginemos hoy en día entrar a un palacio cualquiera y entrar y tener los baños, la cocina, el establo, y que recién la casa esté al final de todo, ¿no? Normalmente uno espera ingresar a un palacio y que haya de todo menos la parte de servicio, ¿no? Pero curiosamente aquí el sultán, ¿no?, nos revela que su pensamiento es mucho más práctico, ¿no? O sea, él no le sirve el lujo, total, no son muchos los que van a poder entrar a su casa, ¿no? Entonces lo que tiene más bien cerca son todos los servicios. Todo lo que nos dicen en el taller que no hagamos está acá, ¿no? Todos los servicios adelante, los baños, todo eso está adelante. ¿Y dónde vive el señor sultán? Atrás, ¿no? Porque ha priorizado su intimidad, su privacidad, etc. Y bueno, eso no quería dejar de mencionarlo porque de hecho explica, creo, varias cosas, ¿no? Porque fíjense ustedes, el aposento real, o sea, donde descansa el sultán, está aquí al fondo, ¿no? Ahí en el último rincón del palacio, ¿no? Ahí está. Ahora, esa esquina es esta, ¿no? Este señor sultán debe haber tenido unas vistas de mar increíbles. Este otro espacio, que es un segundo patio, también, como ven, tiene una menor escala, es mucho más pequeño, ¿no? Y a diferencia del primero, que es mucho más funcional, un piso mucho más duro, ¿verdad? Para el alto tránsito, este interno más bien tiene más vegetación, tiene veredas, es decir, ahí digamos que el sultán sí se da ese lujo, ¿no?, de tener una vida mucho más amigable, ¿no? Pero hacia este otro lado, el patio más bien es funcional. Lo que he dicho que se encierra como un muro es por todo el conjunto, sí, solo la parte más interna. Solo esta de acá. Solo esta de acá. Y bueno, en realidad en el perímetro, pero si ustedes ven las imágenes, ¿no?, pueden notar que hay vanos acá, ¿no? O sea, sí hay pequeños vanos, pero esa parte que es más ciega, la parte más ciega de todas está por acá, ¿no? En esta parte delantera, que es justo la que mira hacia Santa Sofía, ¿no? Pero si nos damos cuenta que todo alrededor no es que sea una muralla ciega, ¿no? O sea, sí hay vanos, justamente porque teniendo el mar tan cerca, no mirarlo sería delito casi. Bien, entonces eso faltaba complementar en el caso del Imperio Otomano y el Palacio del Sultán. Ahora, en este caso de los mamelucos, es muy curioso porque este es otro imperio, ¿no? Con el paso del tiempo se va a configurar también como un imperio, pero es curioso porque los mamelucos eran inicialmente esclavos. O sea, este es como el imperio de los esclavos. Es algo que va en contra de casi toda la historia que nosotros escuchamos, ¿no? Normalmente los esclavos no fundan imperios, ¿no? Pero este es un caso excepcional en la historia, ¿no? Estas tribus, ¿no?, conocidas en su momento como mamelucos, ¿cómo es que llegaron a configurar un imperio, ¿no? Si prácticamente se habían pasado todo el tiempo, ¿no?, con los mongoles, con los mogoles también, ¿no?, que son los que habitaban originalmente la India, ¿no? Y siempre fueron como esclavizados por todos, ¿no? Cada imperio que surgía eran esclavizados ellos. Pero de pronto en estos años, ¿no?, de 1260 a 1517, se empieza a configurar un imperio. Digamos, una de las posibles hipótesis de por qué o cómo un grupo humano que está más bien acostumbrado a ser esclavo de todos, de pronto se configura o se alza como un imperio, la respuesta posiblemente está en que
todo el tiempo que fueron esclavizados, fueron también entrenados militarmente, ¿no? O sea, eran esclavos que tanto los otomanos como los mongoles, etcétera, siempre a este pueblo de los mamelucos los entrenaron militarmente para que sean pues quienes vayan, ¿no?, a las guerras y mueran y en fin. Pero en algún momento, ¿no?, este grupo humano se percató que ellos eran realmente la fuerza que era expansiva y que ellos eran los que estaban mejor entrenados militarmente, porque todos los imperios que se habían sucedido, siempre a ellos los habían entrenado, los esclavizaban y los entrenaban militarmente para que ellos sean los que economicen. Entonces, en algún momento de la historia, este pueblo, históricamente esclavizado, decide simplemente ya no hacerlo a nombre de nadie, sino a nombre propio, ¿no? Porque tenían, digamos, la estrategia militar que otros pueblos ya no tenían, porque simplemente le habían delegado ese rol precisamente en los mamelucos. ¿Qué es lo particular aquí? Y ya con esto estamos prácticamente cerrando, ¿no? A nivel arquitectónico, este complejo, ¿no?, que es un complejo de tumba más madraza, ¿no? O sea, es un equipamiento cultural funerario, ¿no?, un híbrido así medio raro, ¿no? Fue hecho para el sultán Hassan, ¿no? Esto es de 1356 y está construido en el Cairo, ¿no?, en Egipto, ¿no?, porque ese es, digamos, el punto de partida de los mamelucos, ¿no?, Egipto. Allí donde con el paso del tiempo se había dejado, digamos, la mirada ya no estaba sobre Egipto, porque hasta aquí no los habíamos mencionado para nada. De pronto, con este surgimiento del imperio de los mamelucos, Egipto vuelve a tener la importancia que había dejado de tener en los últimos años. Este complejo de tumba con madraza, ¿no?, tiene algo bien particular, que pienso que ustedes lo pueden estar notando ya. Si vemos aquí, la mezquita se mantiene casi como la hemos venido estudiando hasta ahora, ¿no? Un cuadrado dividido en 9 partes, ¿no?, y en el remate la cúpula. Pero, ¿qué sucede hacia este lado, ¿no? Hacia este lado hay un quiebre, ¿no?, donde, como ustedes pueden leer, está todo el bloque de servicios, ¿no? ¿Y por dónde se accede a todo este conjunto? Por esta zona. Por alguna razón, estos amigos mamelucos y otomanos han priorizado el tener los servicios siempre en la parte frontal y no como hacemos ahora, que hacemos de todo para ocultarlo, para esconderlo, enterrarlo y que nadie lo vea, ¿no? Aquí más bien todo lo contrario, los servicios y todo, acá ustedes pueden leer, la torre de agua, los baños y las cocinas, el hospital, el orfanato, todo eso va en la parte delantera. Y una vez que se ha atravesado eso con el umbral, recién aparece esto que para la época es una innovación. Aparecen 4 madrazas en cada uno de estos puntos, ¿no? Esto es algo inédito, ¿no? Cuando estudiamos Samarcanda en la clase anterior, vimos 3 madrazas, no sé si recuerdan, que eran 3 madrazas y al medio estaba la plaza Registán, ¿no? Pero nunca habíamos visto 4 madrazas juntas, ¿no? Entonces eso nos está revelando cómo de pronto este mundo de esclavos, ¿no?, gente que había sido esclavizada, que aparentemente solo habían servido como carne de cañón, que solo sabían de cosas militares, de pronto cuando tienen que hacer una innovación arquitectónica, hacen una arquitectura que tiene 4 equipamientos culturales adentro. Eso es algo, no sé, por lo menos curioso, ¿no? O sea, ¿cómo puede, digamos, la respuesta seguro sería muy difícil de obtener, ¿no? Pero pienso que toda esa saturación de tantos años de sometimiento probablemente hizo que se emprendan nuevas búsquedas, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para ya de aquí en adelante no volver a ser los esclavos de todo Asia y Europa? ¿Qué hacemos, no? O sea, si seguimos siendo solo la fuerza, ¿no?, militar, simplemente vamos a seguir siendo esclavizados. Entonces probablemente hay que seguir otro camino, ¿no? O sea, hay que empezar a educarnos. Probablemente ese sea el camino que haga que de aquí en adelante ya no vamos a ser los esclavos de nadie. Entonces, por eso que aparece este conjunto inédito para Asia, de 4 madrazas, ¿no?, que convergen en este espacio, ¿no?, que es cruciforme, como lo ven, y que a su vez está todo eso
bajo la venia, ¿no?, de este espacio que completa la mezquita, ¿no? O sea, es una mezquita combinada con madraza y a la vez con tumba, ¿no?, porque en esta zona está el mausoleo, un equipamiento que hoy en día en taller seguro nadie podría hacer, ¿no? Mezclar tumba con colegio, una cosa imposible, nadie la probaría, ¿no? Pero fíjense cómo aquí la libertad de no tener estas exigencias programáticas hacen que lo que surja sea algo mucho más vital, ¿no? O sea, ¿qué necesito? Educarme, ya. Pero a la vez tenemos un Dios, y ese Dios, si no lo adoramos, nos va a ir mal. Entonces, ya, métele también lo religioso. Oye, pero necesitamos el aseo, hay que bañarse. Ah, entonces métele también baño, pues, ¿no? Entonces, ¿qué me sale? Me sale esto, ¿no? Y además se tuerce la pureza, digamos, de la forma de la mezquita, se tuerce justamente allí donde aparecen los servicios, ¿no? O sea, digamos que hasta visualmente uno pudiera entender que esa torcedura nos está indicando que ahí pasa algo distinto a lo que pasa en este otro mundo que es más espiritual, ¿no? El acceso, ¿no?, como decía, es por esta zona de acá, inferior, y básicamente se replica esta idea del portal, ¿no? Sería muy curioso comparar esto, por ejemplo, con un arco de triunfo romano, ¿no? Es otra escala. Para empezar, no tiene el mismo arco de medio punto, ¿no? Es un arco de estos raros que hemos visto acá, ¿no?, tipo serrucho, y que en la parte final recién se curva y que luego en lo demás hay como una especie de enjambre, ¿no? Y vemos que además es mucho más esbelto, hacia los lados no tiene como columnas, ¿no? Lo que tiene es más bien como estos muros, ¿no?, tipo jamba, ¿no?, y que tienen también una cierta carga ornamental bastante geométrica. Y como siempre, todos estos elementos volumétricos necesitan siempre marcar su fin, ¿no?, o sea, su remate, hasta aquí nomás. Y eso se marca con esta cornisa que tiene unos elementos obviamente árabes, ¿no?, que son como casi textiles, ¿no? O sea, es tanto el trabajo escultórico artesanal que casi tiene una apariencia textil. Por eso algunos le conocen como un acabado textilográfico. Entonces, este es un caso bien curioso, ¿no? Pensemos que además estamos en Egipto, ahí donde hace algunos años nada más estaban de moda las pirámides, las mastabas, los templos. Ahora de pronto, bajo el imperio de los mamelucos, ya no hay ni pirámides ni nada. Acá lo que hay es un equipamiento que me puede ayudar a ya no ser el esclavo del mundo. Educación, servicios básicos, religión. Y aquí algunas imágenes como para entender que es muy curioso cómo esto convive con lo contemporáneo, ¿no? Porque esta imagen, como ustedes pueden ver, es muy contemporánea, ¿no? Los edificios, rascacielos por ahí en algunos casos. Pero vemos que dentro de ese conjunto aún se mantiene la presencia de esta mezquita que combinaba una serie de usos que la complementaban, ¿no?, pero que pudiera hoy parecernos un poco forzado, ¿no? Está en el Cairo, es de 1356. Elementos que se repiten de la mezquita tradicional, ¿no? Por supuesto, los minaretes, ¿no? Aquí pueden notar el vacío, de aquí es de donde mencionábamos que es como la torre de convocatoria, ¿no?, llamar a la gente. Insisto, aquí no hay campanas, ¿no? Eso no existe acá es a voz, ¿no?, a voz propia, ¿no? Si se queda ronco ahí, sí, no sé cómo será, ya no, ese día no hay celebración, ¿no? Esta cúpula también es un tanto particular, ¿no? Si se dan cuenta, no es de media naranja, no es semiesférica, tiene como este acabado también ojival, ¿no? Muy curioso acá también esto, ¿no? Es lo que, si ustedes revisan, por ejemplo, las catedrales o las iglesias rusas, ¿no?, que tienen como una especie de, se le conoce como tipo cebolla, ¿no?, como una cebolla, no son semiesféricas, sino tienen en la parte de arriba como una pequeña capucha, ¿no? Y acá tiene algo de eso, ¿no? También hay que recordar cómo es que resolvían estas cúpulas, ¿no?, en algunos casos, varios casos en realidad, con la doble cúpula, ¿no? Internamente una cúpula, ¿no?, más chata, y hacia afuera una cúpula externa, que era la que al peatón le hace pensar, ¿no?, que esta cúpula es tremenda, cuando en realidad pues internamente es mucho más bajo el espacio, ¿no? Y eso a su vez está reforzado por los tambores, ¿no?, que es como este especie de aro,
perimétrico sobre el cual va a reposar luego la cúpula. Parece que ya estamos llegando al final. Creo que sí. Eso es todo. Y está hecho de piedra más que todo. Sí, está hecho de piedra. ¿Todo? Acá pueden ver incluso que hasta tiene fustes. El fuste está acanalado, ¿no? Medio griego, si se quiere, ¿no? Pero no tiene la hendidura como la tienen las columnas griegas, ¿no? Donde los canales son mucho más profundos, ¿no? Aquí es más superficial. Pero definitivamente hay muchos contactos. Ah, mira, ahí más. Hay contactos entre Europa y Asia, porque hay que recordar que los mamelucos y los otomanos, a diferencia de los sultanes que están en la India, ellos están mucho más cerca de Europa. O sea, el intercambio con Europa es mucho más fácil, ¿no? Acá no está el Himalaya, ¿no? Que hace que China y la India están ahí nomás, pero no se conocen, ¿no? Aquí el contacto con Europa es mucho más flexible, digamos, ¿no? Por eso hace un rato decíamos que ese año, ¿no? 1453 es un año clave, porque cuando cae Constantinopla, es decir, cuando Europa pierde poderío sobre sus propios territorios, se abre entonces la posibilidad de entrar en contacto con Asia, ¿no? Ahora sí ya decididamente. Esta otra imagen un poco como para ver la escala, ¿no? Fíjense, este es un bus, ¿no? No sé, como la burra de la bull, qué sé yo, ¿no? Para que vean un poco la escala de esto, ¿no? De repente estos dibujitos no nos ayudan mucho a sentir el espacio, pero para que se hagan una idea del tamaño que tienen, ¿no? Miren, esto es medio gótico, ¿no? Sí. Son estas ventanas bíforas, ¿no? Del gótico. Es que esta situación de estar tan cerca de Europa probablemente hace que haya mucho más intercambios culturales, ¿no? Pero esto no lo hemos visto en los otros casos, ¿no? Pero si se dan cuenta, esto es medio gótico, ¿no? Esto es medio... Ahora, el arco trilobulado sí ya no es tan, ¿no? Ya no es tan puro, ¿no? Esto es lo que les mostraba hace un rato en dibujo, ¿no? El arco, ¿no? El acceso que se tiene hacia este espacio, ¿no? Pueden ver ustedes que es casi como una bala esto, ¿no? O sea, si queremos buscar una analogía formal, es como una especie de bala, ¿no? Muy esbelto, y en la parte superior, digamos, tiene un acabado bastante particular, ¿no? Parece esta torre conocidísima que está en España, la torre... ¿No la conoce? Es historia de tres, ¿no? La torre Afar, se parece, ¿no? Tiene esta cosa como de hacer una bala, ¿no? Aerodinámica. Bueno, y siempre acabamos con esto, un poco como para no perder la brújula, ¿no? Para tanta cosa y al final ¿dónde estamos, ¿no? Seguimos en el 1400, ya les comento que nos está faltando todavía una tercera parte, porque nos falta justo ese campo que es el que en realidad muchas veces solamente se habla de eso, ¿no? Nosotros no hemos hablado nada de este rinconcito del mundo, ¿no? Hemos hablado por esta zona, ¿qué culturas mencionamos aquí? Chimú, y los incas. Bien, bueno, algo de los Wari, pero porque colapsaron, ¿no? ¿Cuál fue el núcleo de los Wari? ¿Desde dónde arrancaron y empezaron su expansión? Sí, es historia 1 ya, no moleste. No, pero igual seguimos siendo peruanos, ¿no? Por más que veamos sultanes y mezquitas. ¿Dónde arrancaron los Wari? Ayacucho, ¿no? Entonces, desde aquí acá abajo, ¿no? Siempre pasa algo en el Perú, ¿no? Eso, Tibusco, Andahuaylas, los Chancas, Ayacucho, los Wari. ¿Qué pasa por ahí, no? Y acá al norte también, ¿no? Y Lima recibe nomás, ¿no? Lima se acomoda a todo, ¿no? Lo que viene del sur, lo que viene del norte. Bien, y claro, cuando ya se consolida el imperio del Tahuantinsuyo, ya no solamente es esta manchita, sino que ya abarca mucho más, ¿no? Parte de Chile, parte de Argentina, ¿no? Aunque ahora uno ve un argentino y no se le ocurriría pensar que tiene algo que ver con nosotros, ¿no? Pero sí, ¿no? Su parte norte, el Salta, es una zona donde los incas también hicieron de las suyas, Bolivia, Ecuador y parte de Colombia. En esta zona, ¿qué fue lo que vimos? ¿Recuerdan? Los mexicanos, Tenochtitlán, ¿verdad? Entonces,
¿Quién fue quien hizo esa pregunta de si hubo algún contacto entre estos dos? ¿Cómo no? ¿Quién fue? No sé, le pregunté de las pirámides que eran Ya, las escalonadas, sí, y preguntaba si se habían parecido. ya. Como el tiburón. ¿Y usted qué preguntó? Porque parece que... Pregunté sobre las rutas comerciales. Ah, ya, Las ya. similitudes con Eurasia. Ya, claro. O sea, sí, tienen los dos, por eso los dos han dicho que yo pregunté, claro. Pero es que es una pregunta bien curiosa, ¿no? Pero ahora que estamos viendo el mapa mundi, yo creo que se explican mejor varias cosas. O sea, miren lo complicado que es, ¿no? O sea, es que cuando ha habido estos temas tectónicos en la repartición de continentes, en realidad acá debieron haber dos continentes, ¿no? A la naturaleza se le escapó eso, ¿no? Claro, porque, o sea, miren lo que ha dejado como... Si ustedes se fijan en esta parte, ¿no? Acá hay 3 continentes, ¿cierto? ¿No? Europa, Asia, África. Pero es que la relación es, o sea, hay caminos, ¿no? Por terrestre, digamos, terrestre, por mar. Tú sientes esto mucho más integrado, ¿no? Pero miren esto de acá, ¿no? O sea, es mucho más complicado. Eso pudiera explicar por qué no hay las transferencias que uno encuentra aquí, ¿no? Bueno, ¿qué más hemos visto por esta zona, ¿no? ¿Qué hemos visto por acá? En las dinastías. Sí, Las dinastías, ¿verdad? Bueno, claro, hablamos primero de los mongoles, ¿no? Que están en esta zona, ¿no? Mongolia actualmente. Miren de lo que antes era todo esto, el imperio mongol, ahora es esto nada más, ¿no? Y los tomamos como punto de partida porque es por ello que luego China, la India y todo lo demás han quedado marcados por los mongoles, ¿no? O sea, toda su historia es básicamente cómo me olvido de los mongoles, ¿no? Y ahora, en esta zona de acá, muy bien hablaba de dinastías, ¿no? Esos términos también hay que manejarlos, ¿no? Porque en el caso de los otomanos no hablamos de dinastías, ¿no? Hablamos de sultanatos. Entonces, dinastías por esta zona. Este cocodrilo que está aquí flotando, ¿qué es? Japón. Y si queremos resumir ahí lo que hemos visto, más o menos, ¿qué hemos hablado de Japón? ¿Qué casos vimos? Hablamos de dos arquitecturas así muy puntuales. Había un templo de la no recuerdo el nombre. Algo de oro. De oro y de plata, ¿no? O sea, es como un juego casi. El Palacio del Oro y el Palacio de la Plata, ¿no? ¿Cuál tenía 3 niveles? ¿Por qué no tenía 3 y el otro 2? La plata, ¿por qué? Porque tiene plata. No, el del oro tenía 3. ¿No? El Palacio del Oro tiene 3 niveles, el de la Plata tiene 2. ¿Y cuál tenía un puerto? Porque había una que tenía un pequeño puerto para que encallen ahí los botes. El del oro, ¿no? El templo del oro de Japón tiene esas cosas que no tienen de la plata, ¿no? 3 niveles, tiene su propio puerto, ¿no? ¿Y qué cosas sí compartían esos dos templos? ¿Cómo? El uso de los estanques. El uso de los estanques, que son artificiales. Y recuerda que cuando hablábamos de Corea del Sur también vimos un palacio grande, ¿no? ¿Recuerdan el nombre? Ya si lo recuerdan, ahí sí, ya aprobado en la primera práctica ya. Sí, pero su nombre, el nombre de o sea, perdón, sin traducirlo, pues. Chakdokuk. Ya, aprobó la primera práctica, ya no venga ese día. ¿Qué era lo particular de ese palacio? ¿Recuerdan? Porque eso es como, ya hemos hablado de Japón, ¿no? Sus dos palacios, oro, plata, y en el caso de Corea del Sur, este palacio, ¿qué tenía de...? Montaña artificial. Sí, era Su montaña artificial. Yo no sé cuántas culturas hayan hecho esas cosas, ¿no? Como que el Feng Shui me dice esto, me dice que yo obligatoriamente debo tener montaña atrás y dos montañas a cada uno a los costados para mirar hacia el sur. Tengo montaña atrás, tengo montaña acá, me falta la de acá. ¿Qué hago? La hago, pues, ¿no? Voy a hacer mi montaña, pues, ¿no? Claro, total. No tiene excavadoras. ¿No? No hay otra opción, pues, ¿no? ¿Qué vas a hacer? No te vas a ir a otro lado, o sea, tienes que hacer la montaña. Entonces,
Ya, ahora, pero más allá de eso, que eso es como lo que creo que para nosotros como arquitectos nos llama la atención, ¿no? O sea, cómo culturas son capaces de inventarse el territorio, ¿no? Pero más allá de eso, ¿por qué otra cosa más este palacio nos pudiera llamar la atención? ¿De acuerdo? En la parte baja tenía más construcciones que en la parte alta y luego también tenía todos sus, como, no sé si de piscinas o laguitos artificiales totalmente cuadrados. Y eso se diferencia del Japón, ¿no? Porque Sí. también alguien hizo una pregunta que no sé quién será, porque no me acuerdo bien su voz. ¿Quién fue que...? No, pues, ¿También? Ya, claro, porque era una pregunta inteligente, ¿no? O sea, yo veo agua en los dos, pero ¿y por qué me está diciendo, ¿no? que en un caso es más especial que en el otro? Bueno, tampoco es que yo sepa exactamente por qué, pero si vemos la arquitectura en sí, que es, como dice Aldo Rossi, el dato último verificable, ¿no? Aldo Rossi, no Álvaro Espejo. La arquitectura es el dato último verificable. O sea, tú quieres conocer una ciudad, mira su arquitectura. No importa lo que digan los libros, no importa lo que diga el alcalde, mira su arquitectura. Ya, entonces, aplicando eso, yo también digo, a ver, quiero entender el manejo del agua. Agarro el palacio este de Corea del Sur y agarro uno de los palacios de Japón. Y ahí sale la diferencia, ¿no? En el caso japonés, ¿cómo era más bien? que en el caso japonés era un poco más irregular y era más un uso como de su propia espiritualidad, por así decirlo. Y en el caso coreano era más regular de las formas porque era para un uso más personal, más humano, por así decirlo. Así es, más contenido, ¿no? Y la geometría al servicio de eso. Bien, ¿algo más que recuerden de ese palacio? Ya mencionaron también que hacia la parte baja estaba más compacta toda la construcción y hacia arriba ya se liberaba, justamente porque esto que dice el Feng Shui de tener la montaña atrás, esa montaña automáticamente pasa a ser sagrada, ¿no? Entonces yo no puedo llenarle de edificios, bueno, porque es sagrada, entonces por eso es que se repliega todo hacia la parte delantera y hacia atrás ya casi nada, porque esta montaña que me está cobijando es sagrada. Bueno, entonces Japón, Corea del Sur. Y en el caso chino, ¿cómo entra China en todo eso? ¿En qué se parece a lo demás? ¿En qué se diferencia? Creo que para querer olvidarse de los mongoles se fueron a una colina con bastantes desniveles y empezaron a construir ahí los palacios. Bueno, eran más pequeños, pero se adaptaron al terreno, pero también respetando el Feng Shui. ¿Cómo se llama ese monte? Claro, porque saben cómo van a ponerlo, ¿no? El monte nomás. Es decir, los chinos se fueron al monte. ¿El monte qué? Gudán. El monte Gudán, ¿no? Es como... sí les conté, creo, ¿no? O sea, ¿por qué es que terminan yéndose allá? ¿No? O sea, no es casualidad tampoco, es el emperador chino, ¿no? Que se harta del poder. Por eso los chinos también son geniales, ¿no? O sea, mientras que en los otros casos se están matando por ver quién es el más poderoso, en el caso chino el emperador dice, no, ya me cansé, ya me harté de esta vida, tener que estar ordenándolos a todos, viendo quién llega tarde, quién no da la práctica. Ya estoy harto. Entonces, ¿qué dice este emperador chino? No recuerdo el nombre, es imposible de recordar. Ya abdico, ¿saben qué? Ya quédense con su poder, con todo, ¿no? Deja su cargo, o sea, ya no es más el emperador, se va a ir de retiro y quiere vivir lejos de todo lo demás. Entonces, contrata la módica cantidad, ¿no? de 300.000 hombres, ¿no? para que le construyan, ¿no? una serie de templos en este monte Gudán, ¿no? Entonces, eso es... no sé, revelador, ¿no? Esa actitud, no estamos generalizando y decir que todos los chinos son así, obviamente, pero al menos por ese caso específico, nos revela otra visión del poder, ¿no? Es otra forma de entender el poder, no es la que nosotros pudiéramos entender de Occidente o de América, ¿no? Donde siempre hay rivalidad, donde, a ver, hasta que no me muera no dejo el poder, ¿no? La única forma de salir de acá es muriendo. En este caso no. Un emperador es capaz de dejar su cargo, ¿no? e irse a vivir a otro lado. ¿Qué más había además del monte Gudán en China? La ciudad prohibida. La ciudad prohibida. ¿Cómo era esa secuencia? Era la parte exterior donde estaba
Ciudad exterior. La parte religiosa de los templos, luego la interior, donde también estaba dividida en el templo, y más adentro estaba la ciudad prohibida, donde estaba el emperador, que si no me recuerdo solo podía ver hacia el sur. El único que podía ver hacia el sur. Nadie más podía ver hacia el sur. Ahí sí son como muy quisquillosos, ¿no? Pero bueno, en algo tenían que tropezar también. Ahí, a ver, lo hemos pasado muy rápido también, ¿no? Pero yo creo que hay cosas bien interesantes, ¿no? Los chinos mandan a todos sus dioses fuera, ¿no? Acá hemos visto mezquitas por todos lados, ¿no? O sea, Dios está en todos lados, ¿no? O sea, tú no puedes, no te escondas, ¿ah? Porque te va a ver igual, ¿no? Porque hay mezquitas por todos lados. Pero los chinos, ¿qué hacen? Los chinos dicen, no, para yo poder realmente ejercer, para yo ejercer el poder, ¿no? Si quieren que de verdad funcione esto del emperador, a mí déjenme solo, ¿no? A mí no me metan dioses, no me metan nada, ¿no? Entonces esa es la ciudad imperial, ¿no? Y aún más, dentro de eso, la ciudad prohibida. O sea, es como ya, si yo no quiero que nadie entre, ¿qué nombre le pongo? Ya, prohibida. No, ya, pues, si aún así te metes, ya tú verás cómo sales, ¿no? Y fuera de todos esos anillos, ¿no? Ciudad prohibida, ciudad imperial, ciudad interior, recién fuera de la ciudad interior está la ciudad exterior, y ahí están los dioses. O sea, los chinos, pienso que ahí descubren que para administrar el poder es necesario transar incluso con sus propios dioses, ¿no? Decirle, mira, tu espacio es ese, ¿no? Y mi espacio es este, ¿no? O sea, hay una actitud también ahí bien diplomática, ¿no? O sea, no te estoy echando ya fuera, sino esto es lo mío y esto es lo tuyo. ¿Recuerdan ustedes cómo habían posicionado los templos? Porque cada uno estaba referido a un dios específico, hacia el norte, hacia el sur, este y oeste. ¿Se acuerdan? Ya mucho pedido. Pero ¿recuerdan en todo caso cuáles eran los dioses? Ya de repente no en qué posición estaban. Como la agricultura. La agricultura. Hay uno que está en todas las... ¿El sol? El sol, A la luna. la luna. ¿Y qué más? La tierra. La tierra. Ah, ¿sí se acuerda o...? No, Iba a decir el fuego, pero... no, Y de todo eso, nosotros estudiamos específicamente el templo del sol. No hemos estudiado el templo de la luna, hemos estudiado ese, y bueno, y el de la agricultura también. Y ahí descubrimos algunas cosas también bien interesantes. Hay una sala de oración, creo, para la de agricultura. Exacto, la oración por el año próspero. Y ahí es donde están estos nombres raros que decía temprano Velázquez, ¿no? De esto de, a ver si te acuerdas uno. de la meditación profunda absoluta. ¿No? La muralla de la armonía profunda absoluta, ¿no? La puerta de la armonía suprema, ¿no? La sala de la conservación suprema del espíritu. O sea, es como, ahora a nosotros nos puede parecer medio histriónico, ¿no? Pero el que tengan esos nombres, cosas tan simples como el umbral de una puerta, revela que para ellos hay un entendimiento del espacio distinto, ¿no? O sea, para nosotros abrimos y cerramos la puerta y ya está. Pero ellos entienden que es como dejar algo y empezar a ocupar otra cosa, ¿no? Entonces eso empieza a tener nombre propio. Muy, no sé, muy curioso todo eso, ¿no? Entonces con eso los dejamos a los chinos un rato en paz. Japón, Corea del Sur, China, y el día de hoy hemos hablado de la India, ¿no? Lo hemos visto hace unas horas nomás. ¿Qué recuerdan de eso que hemos visto? ¿Ah? ¿Nada? No. ¿Qué acuerdan? ¿Qué se acuerdan? Los sultanatos. Los sultanatos. Ya. O sea, la India, ¿no? Está dividida en sultanatos. ¿Herencia de qué? O sea, ¿por qué es que estaba dividido en sultanatos? Por los mongoles. Los mongoles habían hecho de las suyas por todos lados, y en el caso específico de la India habían dividido a la India en sultanatos, ¿no? Y los primeros sultanatos que empiezan como a hacer arquitectura innovadora luego de haber echado a los mongoles son aquellos que se ubican en esta zona geográfica conocida como el Deccan, ¿no? Hace un rato lo hemos dicho, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? O sea, porque no es que todos los sultanatos se rebelan y todos son independientes a la vez y todos empiezan a hacer arquitectura, ¿no? No, son específicamente los que se ubican ahí en el altiplano de la India, digamos, ¿no? Ahí deben haber razones también, razones que yo no sé cuáles son, pero por alguna cuestión, solo aquellos
que ocupaban ese territorio, posiblemente por estar en una posición como mediática, digamos, ¿no? O sea, no están ni muy al extremo hacia los Himalayas, ni están muy hacia el sur en el mar, ¿no? De donde pudieran también recibir ataques, ¿no? Del norte o del sur, sino están al medio. Pudiera esa ser una condición favorable para que justamente allí empiecen a surgir las innovaciones arquitectónicas. ¿Recuerdan algún edificio del que hemos hablado? La del viernes. ¿De quién? Del viernes. Ah, del viernes, decía ahí viernes, sí, pero era de... ¿Cómo? Ah, ¿Se lo había notado? ¿De Gulbar? Gulbar. Sí. El viernes en el mundo musulmán es especial, ¿no? Sí. Sí, es el día de la oración irrenunciable, digamos, ¿no? O sea, tú puedes rezar todo el tiempo, pero si no rezas el viernes es como si no hubieras rezado nunca. Entonces, por eso es que ustedes van a encontrar, busquen, pongan mezquita del viernes, traduzcanlo al árabe y busquen con ese término, no con mezquita del viernes, y le van a salir un montón de mezquitas. Y es porque muchas mezquitas tienen ese nombre, ¿no? Solo la diferencia hay que buscarla en qué lugar está. Por eso les di el nombre, ¿cuál es? Gulbar. Porque si no, todas serían lo mismo, todas serían mezquita del viernes y, ¿no? Y bueno. Entonces, hemos hablado de eso. ¿Se acuerdan de algo más? El templo de Ike. ¿Ya? ¿Qué es eso? Era como Mandú, en el sultanato para de Mandú. distribuir las aguas, si no me equivoco, la distribución de aguas Del sobre dique, valle. el templo Mandique. ¿Ya? ¿Eso dónde estaba? En Mandú. Mandú. En Mandú. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otro caso más se acuerdan? Ahí se acabó todo ya. Pandú. ¿Qué hay en Mandú? El mausoleo ¿Y qué tenía de particular ese mausoleo? Que estaba hecho de ladrillo. De ladrillo. Ajá. O sea, una zona donde todo, imagínense que todos los arquitectos, amigos de ustedes, construyan en piedra y ustedes justo viven en una zona donde no hay piedra. Entonces, ladrillo nomás, ¿no? Pero en esa cuestión azarosa, finalmente terminan haciendo una arquitectura propia, porque nadie más construía con ladrillo, ¿no? Y además sumándole esto de la cornisa curva, Ajá. que mencionábamos que era una referencia local, o sea, es como muy natural, ¿no? A veces pensamos que la arquitectura nueva va a surgir de un sobreesfuerzo humano, ¿no? O sea, que hay que como que lidiar una batalla para que surja una arquitectura nueva, cuando acá estamos viendo que no es una batalla, sino es una cosa natural. Tengo ladrillo, ¿cómo rebato el techo? Y veo la casa de acá, mira, todos tienen ese mismo techo, ya voy a hacerlo igual, ya está, ¿no? Y la arquitectura fue innovadora a partir de eso, ¿no? De una condición casi espontánea. Bueno, los dejamos ahí a los amigos de la India un rato. Luego nos hemos desplazado un poco hacia esta zona. ¿Qué recuerdan? El Imperio El Imperio Otomano. El Imperio Otomano, ¿no? El Imperio Otomano. Ahí, ¿por qué cosas se caracterizan ellos más que otros? Por el trazado urbano, ¿no? Por el trazado urbano, sí, aunque digamos que si buscamos el trazado en sí, es medio raro, o sea, no vamos a encontrar la retícula hipodámica, ¿no? O sea, una intención, ¿no? Más hay intenciones, y en todo caso son como los propios edificios, Equipamiento urbano. ¿no? Que van como deformando el espacio, entonces ahí se generan las circulaciones, ¿no? O sea, las circulaciones se generan por el ir y venir de un edificio al otro, no porque hay una calle, no empedrada, como los romanos, ¿no? Sino es más, el edificio genera su atracción y eso genera los propios caminos, ¿no? Eso con los otomanos. ¿Recuerdan algún caso? Vimos dos. ¿De qué? El de la mezquita verde. Sí, mezquita verde. Ya, ¿y ese por qué se caracterizaba? ¿Cuántos edificios coleccionan? Cinco. ¿Cuáles son? La mezquita, La madraza, mezquita, el hamán, mausoleo. ¿Qué es el hamán? El hamán era para el tema sanitario. el baño. Lo que les decía yo sobre que revisen también, por eso les he enviado los dos PDFs, Sí, ¿no? ya No los solo vi. uno, los dos, porque algo que no debería pasar también cuando uno estudia Historia 2, ya Historia 1 ya para nada, ¿no? En realidad, para poder seguir afianzando los conocimientos de Historia 2, deberíamos volver a revisar temas de Historia 1.
¿no? Porque si no, nunca se va a entender bien la conexión. Por eso yo les hacía la invitación a que revisen del volumen 1, ¿no? del PDF que les he enviado, los primeros capítulos que hablan de la India. Es increíble, de verdad. Ciudades planificadas para resolver temas sanitarios, ¿no? Baños, cuando todo el mundo está haciendo iglesias, los de la India están resolviendo temas. Oye, a mí me interesa tener las manos limpias, ¿no? A mí, antes de estar en el Dios, todo, yo quiero tener las manos limpias. Entonces, es otra forma de entender las cosas, ¿no? Bueno, ahí creo que nos podemos dejar un poco los del Imperio Otomano, para no olvidarnos. Está este otro conjunto que es más bien médico, ¿verdad? Berjacid, ¿verdad? ¿Y ese por qué se caracterizaba? Más que todo por uso de los compulines como un lenguaje. una herramienta homogenizadora. Que los Está gritando casi. Como un elemento que homogeniza, ¿no? Ahí donde hay formas que son un tanto divergentes, el compulín termina uniformizándolas. Bien, además creo que también habría que recordar cuáles son exactamente los equipamientos que se dan cita en ese espacio. Aquí incluyeron una panadería y un almacén. La panadería, ¿no? Qué raro. Una escuela de medicina también La traía. escuela de medicina, Y donde organizaban sus eventos culturales, que era un salón hexagonal. que está dentro del hospital. Se acostó a la madrastra. En el volumen hexagonal, ¿no? Qué locura, de verdad, ¿no? Y mientras tanto, nosotros acá estamos, ¿no? Los incas están haciendo el capañán, están transando con los pueblos, ¿no? Para que, mira, o te dejas colonizar o ya sabes, ¿no? Y cuando se dejaban, entonces había un intercambio bien amigable, y cuando no, había guerra. Luego del Imperio Otomano hemos visto un último caso, Los los mamelucos. mamelucos. Y ahí, ¿por qué se caracterizan ellos? Eran esclavos. ¿Por qué? Eran esclavos. eran los guerreros. Sí, porque tenían de especial que eran 4 madrazas. 4 madrazas. ¿En qué cosa tiene 4 madrazas? No, la mezquita, que estaba conformada también por su forma, que era como de cuadrangular, una parte era como torcido, un quiebre. ¿Cómo se llamaba ese edificio? Tumba de balanza. Tumba y madraza. Ajá, tumba y Ya. madraza. Hay un nombre que era arribita, luego lo van a ver, ¿no? O sea, algunos nombres pues son imposibles de recordar, ¿no? Pero, ¿y qué tenía de especial eso? O sea, si en otros casos también habían hecho tumbas y madrazas. No tenía el servicio al frente. A ver, ¿cómo? El servicio estaba al frente, los baños era donde se empezaba. O sea, empiezas por ahí, por donde normalmente uno más bien no quiere empezar, ¿no? Y lo otro era también el tema de híbrido, ¿no? O sea, pensándolo desde la actualidad, ese es un híbrido que creo que nadie haría, ¿no? Tumba, ¿no? Con universidad, instituto, ¿no? La parte religiosa. Con cocina, ¿no? Y con iglesia, ¿no? A ver, haz ese proyecto, ¿no? Y en ese lote, porque no era tampoco que tenían tremendo espacio, está todo muy compacto, ¿no? Y la explicación que al menos yo les he sugerido, no estoy diciendo que esa sea ya la definitiva, pero también le mencionaba que para estudiar historia no hay que perder la imaginación, porque la historia ya pasó, o sea, nadie la va a poder recuperar intacta. Necesita imaginar, ¿no? Necesitamos imaginar también. Ahora, es diferente imaginar alucinando cualquier cosa a imaginar teniendo bases, ¿no? Como el clima, la geografía, lo que históricamente ha sucedido. O sea, se me hace a mí como muy natural que si ha sido un pueblo esclavizado tantos años por todos los que han podido ser tus colonizadores, todos los que pudieron ser fueron colonizadores. Se me hace muy natural que cuando tú tienes la oportunidad de ser un imperio, empiecen por meter la cultura por todos lados, ¿no? 4 madrazas ahí en medio de la mezquita, ¿no? Se me hace muy natural, ¿no? Pueden haber otras razones seguramente, pero al menos esa es la hipótesis que yo haría. Otra cosa que también es curiosa, no la mencioné la clase pasada, es que originalmente esto lo podemos ver desde muy el inicio, o sea, las primeras civilizaciones, ¿no? Mesopotamia, Egipto, China, los Olmeca, ¿no? Hay algo bien curioso, ¿eh? Si ustedes, digamos, vinculamos nuestro curso con el curso de acondicionamiento ambiental, bioclimática, no sé cómo se llama ahora. ¿Cómo se llama ese curso? Bioclimática. Bioclimática, ya. Si ustedes
rastrean las culturas que estamos viendo ahora, ¿no? Los mexica, chimú, etcétera, y ustedes ponen los límites de la latitud, ¿no? Las latitudes, se van a dar cuenta que hay una franja acá, ¿no? Hay una franja, ¿no? En la que se concentran, históricamente se concentran ahí las civilizaciones, ¿no? O sea, incluso al inicio es más claro, ¿no? Egipto, Mesopotamia, China, Persia, todo esto, ¿no? O sea, es como que hay unas latitudes que justamente por el clima, por la geografía, parece que son más propicias para que la vida progrese, ¿no? Por eso es que inicialmente no encontramos en Rusia o en Madagascar unas super civilizaciones, ¿no? Sino las encontramos más bien ahí, donde hay climas mucho más templados. Y curiosamente eso aquí también se repite un poco, ¿no? China, India, los otomanos, estamos igual por esta franja, y lo que termina siendo anecdótico es que lo que está más hacia el sur de todo somos precisamente nosotros, ¿no? Es decir, el imperio del Tahuantinsuyo es lo que marca la cota, el extremo sur en todo este proceso de civilización del 1400, ¿no? O sea, la cota hacia el sur la marca los incas, ¿no? Mientras que hacia el norte la va a marcar Europa probablemente, o los rusos, hacia el sur la marcamos nosotros, ¿no? O sea, el límite del conocimiento humano en este momento hacia el sur lo marcaban los incas, ¿no? Todo lo que podía saber el ser humano hacia el polo sur lo sabía gracias a los incas, ¿no? En este momento. Bueno, con eso entonces terminamos, ¿no? Me parece que ahora sí ya no hay más que el cierre. Lo único